Como decía, les quiero compartir de algo que el Señor viene inquietando en mi corazón. Uno al llevar un tiempo en los jóvenes va viendo ciertas cosas que van siendo señales. Señales que uno tiene que abordar, creo yo. ¿Cierto? Estamos en una sociedad compleja cada día más, donde las presiones son muy grandes. Y las presiones como hijos de Dios, y más aún en el grupo etario juvenil, son mayores. Son mayores. No son menores que las que vivieron nuestros padres, pero sí son distintas. Sí estamos en una época distinta, sí estamos viviendo presiones, problemas, dificultades distintos, y lo cual influye directamente en nuestra relación con el Señor y por consecuencia en nuestra relación como cuerpo, como hijos, ya como contracorriente, como grupo juvenil. Entonces estamos en una sociedad que cada vez demanda más de nosotros. Demanda de nuestro tiempo, ¿cierto? ¿A quién se le ha hecho difícil estos primeros 6 días, con el día 7, de los 50 días de fuego? Levante la mano, ¿a quién se le ha hecho difícil? Buscar un tiempo para leer. Al Yerko, voy a decir nombre. A mí, Bárbara. ¿A quién más? Cevita, atrás, Jacob, la Noé, la Belén, Pablo, la Claudita. Allá, como 2 manos, bien, el chamorrito bastante parece. Porque me levanta las 2. Se nos hace difícil. Es una sociedad que nos bombardea con un horario de estudio, ¿cierto? Con un horario de trabajos. Yo trabajo en Colina, me demoro 2 horas. Es Colina 1, no en Colina 1, cerca de Colina. Y es una sociedad que nos demanda mucho. Tenemos familia, algunos tienen hijos, los chiquillos aquí, otros están casados. Son distintas las cosas que en el fondo van demandando de nuestra vida. Y es una sociedad que atenta directamente con los principios y con el tiempo que nosotros quisiéramos tener con el Señor, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que resguardar y cuidar por todos lados posibles, porque es lo único que nos va a mantener hasta cuando Él venga, ¿ya? Damos gracias al Señor y bendigo a la Noé por esa convicción de lo que dijo ella. Gracias al Señor porque tenemos la libertad de adorarle. Tenemos un espacio, ¿cierto? Tenemos unos pastores con una visión clara del Señor, de la palabra, pero no sabemos qué vaya a pasar más adelante. No sabemos. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo nos va a mantener hasta que venga el Señor? Nuestra comunión con Él, nuestra intimidad con el Señor, lo que le conozcamos. Pero ahí viene otro tema que nos pasa como jóvenes, y por qué se los digo con tanta consejería, tanto escuchar a los chiquillos, conversar con amigos del liderazgo. Muchas veces como hijos de Dios siempre estamos recibiendo un mensaje, sobre todo acá en los jóvenes, que es un mensaje claro, potente y directo de parte del Señor, pero también de parte de nuestros mayores. ¿Y qué es? Que debemos ser luz, ¿cierto? Que debemos ser la sal de la tierra, que debemos ser agentes de cambio, que debemos impactar una sociedad, que somos la nueva iglesia, que somos el recambio, etcétera, etcétera. ¿Y es cierto eso o no? Claro que es cierto. Pero también, cuando estaba preparando esta palabra, el Señor me vino algo a la mente y que venía inquietando por cosas que uno va abordando, y quizás muchos de ustedes no se sienten preparados para ser ese agente de cambio. Y es una realidad que no podemos desconocer. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, quizás no nos sentimos actualmente siendo la sal que el Señor necesita en esta tierra. Quizás estamos adelante cantando, pero también decimos: Señor, ¿quién soy yo para estar aquí adelante? Si tú sabes cómo soy quizá en otras áreas de mi vida. Entonces muchas veces exigimos cosas que es la demanda que el Señor tiene que hacer. Por supuesto, eso no va a cambiar, eso no va a variar. La Biblia no varía, es así, fue ayer, hoy día y para siempre. No cambia. Pero sí nosotros tenemos que ser sinceros con nuestros procesos y con lo que estamos viviendo. Y tener la humildad suficiente para decir: Señor, me cuesta. Señor, te necesito. Señor, están demandando algo de mí que en realidad yo estoy en este otro proceso. Quieren que dé una palabra en la ofrenda de GDC, pero yo conozco mi realidad y sé que en realidad quizás no debería estar dando esta palabra de GDC. Me falta, me cuesta, me ayuda. ¿Y por qué creo importante transmitirle esto? Porque ese es el espíritu del liderazgo mayor de Contracorriente. No vemos el número, nos importa tu persona. Porque eso es lo que le importa al Señor. ¿Al Señor le importa la gran comisión? Sí, amén. Pero los que llevan la gran comisión somos nosotros. Y tenemos que estar bien en el Señor para poder llevar a cabo eso. Amén. ¿Amén o no? Amén. Amén.
El Señor demanda de nosotros, sí. La iglesia demanda de nosotros, sí. El ministerio demanda de nosotros, siempre. Los vamos a demandar harto. Harto servicio hay que hacer. Pero por sobre eso, a nosotros, ¿qué nos importa? Tu persona, tu vida, tu intimidad con el Señor. ¿Cómo están tus procesos? ¿Hay algo que está ahí escondido? Y esas son cosas que nosotros no podemos obviar y sí tenemos que abordar. Complejo desde un púlpito porque es un discipulado más interno, más específico. Pero sí te quiero decir que eso no se puede desmentir. Sin embargo, aunque tú no te sientas muchas veces preparado, que es algo que escucho constantemente, o que quizás el cartel de ministrar, de dar una palabra de ofrenda, etcétera, te quedó grande, te quiero decir que no te angustia, todo nos ha pasado, incluyéndome a mí y a Gustavo, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí o no? A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. No me gusta dar, y no hablo mucho de mí, no doy muchos ejemplos tampoco, pero a veces el Señor me obliga para poderlo hacer un poco más claro. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que quizás tú piensas que porque no naciste en una familia cristiana o no llevas una vida de iglesia, siempre vas a estar en desventaja de otros, que sí hemos tenido esa realidad. Y no es así. No es así. Para nada. Para nada. Son distintas las luchas, pero también he visto gente que creció conmigo así, más chica, sí, en la escuela dominical. Así, a la escuela dominical, yendo a escuelas bíblicas, a los 12 años yendo a estudiar al seminario, otro seminario en el que está Gustavo, y así toda la vida. 15 años full de formación bíblica y ahora completamente fuera del Señor. La misma formación mía, de padres, abuelos, tatarabuelos, cristianos, padres, pastores, todo. Pero eso, al fin y al cabo, es un beneficio, sí, pero depende de cómo uno lo aborde. Eso no te da por sentado nada. Por sentado nada. Tú puedes ser el primer cristiano de tu familia, de tu generación, y sí vas a generar un gran cambio. Sí vas a generar un gran cambio. Un gran ejemplo es nuestro pastor, Cristian del Río, ¿no? Amén. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces dicen, pero Barbarita, tú dices esta vereda, tú has visto esta realidad. Sí, pero también te cuento, como te decía, que he visto pares que han crecido conmigo y que ahora tristemente veo cómo se están perdiendo. Los chiquillos también deben conocer mucho esa realidad de jóvenes que aquí se llenaban y ahora no están. Entonces, no te condenes porque quizás no tienes a tus padres que son cristianos, porque quizás el sábado pasado estuviste solito. Siéntete alegre y dichoso en el Señor de que tienes la valentía de hoy día estar acá. Y de que en el pasado poco podemos hacer, pero en el presente harto tenemos que hacer. Harto tenemos que hacer. Y el presente depende solamente de ti. Solamente de ti. Entonces, ¿por qué es importante eso? Y esta palabra nace desde una inquietud de cuando predicó nuestro pastor Ferrá. Porque no podemos estar siempre siendo ladrillos. Nuestra sociedad y nuestra casa, nuestra iglesia necesita que seamos pilares. Que nosotros sostengamos a los que vienen detrás de ti, detrás de mí, detrás de ustedes. Que nosotros sostengamos a la generación que viene después. David, Antonia, sus hermanos menores. Hay jóvenes que dependen de nosotros. Hay otros jóvenes que ya formaron un piso para nosotros, ¿cierto? Hay otros que ya pusieron el primer ladrillo. Pero ahora está en nosotros ir más allá, en nosotros no conformarnos, en no conformarme con venir solo el sábado, en no conformarme, decir ya voy a buscar al Señor porque estos son los 50 días de fuego, amén, pero que eso sea el inicio de una vida de comunión con el Señor. Amén. Que eso sea el inicio de tener una convicción en Cristo. A lo mejor tú dices, ya yo hago pero no veo nada. Bueno, ahí el Señor está trabajando tu paciencia, está trabajando tu fe. El Señor a veces no responde porque también necesita trabajar nuestro carácter. Entonces, muchas veces nosotros esperamos algo o se espera algo de nosotros por lo cual no nos sentimos capacitados, pero esto no es por fuerzas humanas, el Señor te capacita. El Señor te capacita y nunca te sientas menos. Yo espero, y es lo que siempre decimos con Felipe en el GDC que está conmigo, que lo que nosotros tardamos 5 años, esperamos que ustedes tarden 2 años. Lo que nosotros tardamos en aprender en 8 años, que ustedes tarden 1 año, menos tiempo, pero no por eso con una solidez menor, no, todo lo contrario. Pero no desconocemos las presiones que hay, las dificultades.
las cosas pasadas, las relaciones familiares, tantas cosas que influyen en una identidad en hijo. Que los chiquillos del GC que están por ahí saben que le hemos dado como bombo en fiesta con la identidad de hijo, ya los tenemos hasta acá. Y va a seguir siendo así hasta fin de año, seguiremos así. ¿Por qué es tan importante poder comprender la identidad que tenemos en el Señor? De que tenemos un Padre, de que tenemos un Padre cercano, un Padre que nos ama, un Padre que nos cubre. Porque dejamos de ver al Dios como un Dios lejano, como el Dios de mis padres, como el Dios de la iglesia, como el Dios lejano que predica el pastor desde un púlpito, y lo comienzo a ver como mi Padre celestial. Lo comienzo a ver como mi amigo, lo comienzo a ver como a quien primero recurro es a Él. Si me duele el estómago, no voy a recurrir a una pastilla, oro al Señor, Padre, tú toma el control hasta el de lo más mínimo. Entonces empieza a cambiar mi concepto del Señor. Y eso es lo que yo te invito un poco a ti, a que empiece a cambiar tu concepto y tu vivencia con el Señor. Que dejemos de ver un Dios como un Dios de domingo y lo comencemos a ver como nuestro Dios cercano, como nuestro Dios verdadero, como nuestro Padre, como un Dios personal, como mi Salvador, como mi Maestro. Y recién cuando nosotros podemos comprender la esencia del Señor como persona, vamos a recién poder comenzar a comprender y vivir en los atributos de Cristo. También hablé una vez de esto. ¿Cuáles son los atributos del Señor? Ustedes saben que yo soy preguntona. Los 3 atributos de Dios, ¿cuáles son? ¿Ya? ¿Jacob? Omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Por qué se dice que son los atributos del Señor? Porque eso no los posee nadie más. Ninguno de nosotros es omnisciente, no está en todo lugar, ¿cierto? Ninguno de nosotros es omnipotente, lo puede todo, no. Y ninguno de nosotros es, ¿cuál me falta? Omnipresente, está en todo lugar, ni siquiera el diablo, como dice Jacob. Por eso son los atributos de Dios, porque son específicamente de Cristo. No los tiene nadie más en esta tierra, y lo cual lo hace ser único y grande y especial. Amén. Pero es importante, siguiendo la línea de entender la demanda de nuestra sociedad y de nuestra iglesia actual para nosotros, poder comprender y establecer lo necesario e indispensable para el propósito eterno de Dios, entender y vivir en la paternidad de Dios en mi vida. Chamorrito, tíreme Gálatas 2:20, por favor. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cuando yo entiendo que Dios es mi Padre, cuando yo entiendo la persona de Dios en mi vida y que yo camino como Él, dice, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no me muevo por mi emoción, ya no me muevo por mi sentimiento, ya no me muevo por la tincada, porque hoy día amanecí con el pie izquierdo y ando todo el día con el pie izquierdo, ¿no? Yo ahora me muevo en la dirección que el Señor me indica. Yo ya no tomo mis decisiones al lote, no. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. No vivo yo. Me despojo de mi yo interno, me despojo de mi deseo humano, que muchas veces no es malo, pero no es el adecuado para este proceso. No estamos diciendo que, por ejemplo, en algunos casos esté malo estar con un chico. No, está bien, quizás es la persona, pero quizás no es el tiempo. Y ahí es cuando yo dejo que Cristo vive en mí, que Cristo tome el control de mi vida. ¿Por qué? Porque entiendo que Él es mi Padre. Y uno de los papás, se supone, imagino yo, les hace caso. Amén, ya. Se supone, si el papá te dice a las 12, tú llegas a las 12, se supone. Sí, claro, ya. Y si a nuestros padres les tenemos que obedecer y tener respeto, ¿cuánto mayor a nuestro Señor? Amén. ¿Cuánto mayor al Señor que te dio la vida, que quiere ser tu Padre? Y comprendiendo esto, son mucho más llevaderos los procesos. Y aquí es donde me quiero detener un poco y hacerte reflexionar y hacerte comprender en tu proceso personal sin mirar al de al lado. Muchas veces en nuestro presente no vemos fruto, no vemos respuesta del Señor porque hay cosas de nuestro pasado que nos tienen prisioneros, nos tienen atrapados y no nos dejan avanzar. Yo he escuchado mucho eso, Bárbara, yo quiero, pero no puedo.
Yo tengo la intención, pero algo me frena. Yo sé que el Señor es mi pastor, me hace el Salmo 23, yo lo amo, voy a la iglesia, ofrendo, levanto las manitos, canto cuando el Jacob me dice. Yo hago todas esas cosas. Amén, yo lo hago. Pero hay algo que me frena. Hay cosas de tu pasado que no te dejan caminar en el presente como Dios quiere que tú camines. Y esas son las cosas, chiquillos, que si nosotros no detectamos, si tú no abordas, si tú no trabajas, si tú no se las presentas al Señor, nunca vas a poder avanzar ni caminar en el propósito como Dios quiere que tú camines. Porque a lo mejor por ese error que tú cometiste, Dios quiere que te demoraras 3 años, pero ahora te va a demorar 8 años. Porque vaya a sanar esa herida, porque tiene que haber un proceso de búsqueda del Señor, de volver nuevamente, y así sucesivamente. Pero hay cosas que no han dependido de nosotros en nuestro pasado. Ya saben un poco lo que quiero ir. Nuestro depende, nuestro presente. Perdón, ya. Nuestro presente depende 100% de nosotros. Sí. ¿Sí o no? Sí, po. Yo elijo venir a contracorriente. No estamos aquí con niños. Aunque a veces se comporten. No estamos aquí con niños. Yo elijo venir aquí a contracorriente. Yo elijo si ofrendo o no ofrendo. Yo elijo si diezmo o no diezmo. Yo lo elijo. Depende de mí 100%. Yo elijo si voy o no voy a la universidad. ¿No le gustó la palabra al Dieguito? Ya bueno. No, tranquilo. Yo elijo si voy o no voy a la universidad. Yo elijo si le hago caso a mis padres o no le hago caso a mis padres. ¿Por qué? Porque ahora hay una independencia muy grande en los jóvenes. Entonces tu presente depende 100% de ti, pero nuestro pasado muchas veces no. Muchas veces nosotros somos consecuencias de decisiones de nuestros padres. Muchas veces hay iniquidades, que aún estamos. ¿Alguien sabe lo que es iniquidad? Gustavo, en cortas palabras. Saquen su Biblia. Las raíces de iniquidad son pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, que de alguna manera empiezan a repetirse de generación en generación. Muy bien, exacto. En la Biblia se habla de eso, de las iniquidades. ¿Y por qué toco este punto? Porque a lo mejor hay cosas que tú inclusive ignoras. Cuando vamos a encuentros nos pasan un papel, ¿cierto? Y que marquemos todo. Yo marco toda la hoja cuando fui, porque uno nunca sabe para atrás. Marqué todo, hice una cruz gigante así, la hermana quedó mirando, se asustó. Ahora va a entender la hermana cuando me vea por qué marqué la hoja gigante. Pero hay iniquidades, hay cosas que tú no sabes que hicieron tus antepasados y que están repercutiendo en ti. Y muchas veces cuando uno empieza a preguntar en una consejería, a hablar, se da cuenta que muchas cosas de tu forma de ser, de tu carácter, de tus decisiones, son por cosas pasadas. Son por cosas que se han pasado de generación en generación. Y eso es así. Hay otras cosas que son las ataduras. El pecado que te tiene prisionero, en donde aún te controla tu carne y no se cumple esta palabra de Gálatas. Me tiene prisionero el pecado de la mentira. Estoy atado a eso. No puedo salir de eso, aún siendo cristiano, aún viniendo a la iglesia. No puedo salir de eso. Otros son las formas de crianza. Acá esta prédica, por si acaso, no es para culpar a nuestros padres, para nada. Gracias al Señor porque han hecho lo mejor que han podido, ¿cierto? Con las mejores de las intenciones, conociéndonos al Señor. Pero también muchas veces somos resultados de formas de crianza, de un contexto distinto al de nosotros, de unos padres que vivieron una realidad mucho más distinta de nosotros, quizás más conservadores, en mi caso, mucho más conservadores. Formas de crianza distintas que están repercutiendo ahora en nuestra juventud. Y nos sentimos un poco prisioneros, un poco estancados. Nuestras ascendencias, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras familias. Hay tantas cosas, chiquillos, en el pasado que uno cuando lo ve, y ahí abran en este momento sus ojos espirituales, que uno cuando lo ve en el ambiente espiritual te da tanta respuesta a los procesos que cada uno de nosotros vive actualmente. Da tanta respuesta a ciertas decisiones, a formas de ser, a procesos que en el fondo hemos fallado, hemos caído. También aciertos, por supuesto, cosas que son súper buenas y destacables.
Pero hablando de eso, en el pasado, ya pasado es. No es que no podamos hacer nada, el Señor lo hace todo nuevo, amén. Amén, y para eso estamos acá, creyendo que Dios hace todo nuevo, ¿cierto? Pero es importante, y siempre yo le digo a los chicos con los que me junto, poder saber la raíz del problema y no tratar el síntoma, sino que tratar la raíz. Tratar la raíz de la situación, qué es lo que pasa, qué es lo que me lleva a esta actitud, Señor. Ayúdame, quizá alguno ni siquiera lo visualiza, quizá hay cosas pasadas, pero sí, yo en mi presente tengo harto que hacer. ¿Y mi futuro qué va a ser? La consecuencia de mi decisión del presente, ¿o no? ¿Cierto? El futuro no es más que la consecuencia de las acciones que yo haga ahora, que yo ahora como joven tomo, que yo ahora como joven decido. Yo decido ser ingeniero, ahora a los 18 años tan jovencito, esa decisión va a repercutir por toda tu vida. Decisión importante. Cuando empiezo a pololear, después yo digo, me voy a casar con esta persona, esa decisión va a repercutir toda tu vida. Amén. Amén, bien Gustavo. Y así vamos viendo, ya después de esas cosas, y así vamos viendo las consecuencias de nuestras decisiones en el futuro. Pero yo quiero decirte algo en este momento, y es algo que el Señor ha inquietado mucho mi corazón, y es que tú no estás destinado por tu pasado. Amén. Te lo quiero repetir, tú no estás destinado por tu pasado. El Señor tiene un propósito eterno contigo. Si tú hoy día estás sentado en esta silla, los chicos nuevos, si ustedes hoy día están sentados en esta silla, chiquillos, no es por casualidad, no es porque alguien los invitó, es porque el Señor tiene un propósito eterno con ustedes. Aun cuando no entiendan nada de lo que digo, yo lo declaro por fe que el Señor tiene un propósito eterno con ustedes. Amén. Y con cada uno de los que aquí estamos. Amén. ¿Cierto? Amén. 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 Dios todo lo hace nuevo. Pero, siempre hay un pero debemos dejar que Dios tome el control. En una parte de la Biblia me gusta ese versículo mucho, no recuerdo bien la cita, pero me gusta mucho porque nos muestra un Dios muy respetuoso, que Él dice que Él tocará la puerta y esperará que le abran, parafraseando, y el que me abre la puerta yo entraré y cenaré con Él, dice el Señor. El Señor muchas veces está ahí a la deriva esperando que le abramos la puerta. Le hemos abierto todas las puertas, pero no le hemos abierto una puerta a lo mejor en particular. No le hemos abierto la puerta de nuestra finanza. No le hemos abierto a lo mejor la puerta de nuestra área familiar, de nuestros padres, de mis complejos a lo mejor como mujer, como hombre, de mis debilidades a lo mejor, que todos me ven súper seguro, súper agallado acá, pero hay cosas que hay debilidades en mí como toda persona, ¿cierto? No, a lo mejor no le hemos abierto esa puerta al Señor. Y me gustaría que el chamorrito me proyecte Colosenses 3 del 5 al 11, dice, hablando Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto está hablando en tiempo pasado. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando habla de haced morir, y esto me gustaría que lo podamos entender. Aquí cuando se refiere de hacer morir, requiere que tiene que haber un esfuerzo consciente. Un esfuerzo consciente de aniquilar el pecado que aún queda en nuestra carne. ¿Dios tiene poder? Amén. Amén. ¿Dios tiene poder? Amén. Pero yo tengo que hacer un esfuerzo. ¿Dios hace milagros? Amén. Amén. Pero Dios tiene que hacer un esfuerzo. O sea, yo tengo que hacer un esfuerzo. Yo tengo que ayudarle un poco al Señor. ¿Cierto? Si yo entro a las 8 de la mañana y son las 7:30, Señor, llévame hasta las 8 de la mañana a mi trabajo. No, tengo que llegar a las 8 de la mañana, ayúdame. No, pues hay que levantarse más temprano. Entonces, como jóvenes tenemos algo que nos juega un poco en contra, que somos muy ansiosos, queremos todo al instante. Si el celular no me prende en 10 segundos, ya me empiezo a desesperar. Si el WhatsApp no se me manda al tiro, me empiezo a desesperar. Si respondo y la Cori no me responde al tiro, me empiezo a desesperar y empiezo a ver el celular. Queremos todo al instante, queremos todo al tiro. Estamos en una sociedad que demanda, que es todo rápido, que tenemos el control remoto, que tenemos internet. Ya no tenemos que ir a la biblioteca. Yo di ejemplos medio viejos, parece que nací como en otro siglo, yo siento. Pero como que en el fondo somos personas que queremos todo ahora ya. Hay hasta comida instantánea. O sea, no procesamos, o el fruto de la paciencia es algo que carecemos mucho nosotros, y me incluyo. Somos muy impacientes.
Somos muy de querer todo ahora ya. Y nos cuesta entonces este esfuerzo de morir conscientemente para ver una respuesta del Señor. Después el versículo 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Aquí habla antes de la conversión, antes de que llegáramos al Señor. En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Hablando ahora: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo. Cuando habla revestidos del nuevo, se refiere a una identidad nueva y regenerada en el Señor. Cuando hay un creyente que llega al Señor, que lleva tiempo en el Señor, pero continúa atado al pecado, significa que su carne aún no ha sido redimida. Y es importante de entenderlo, porque podemos estar en el Señor, podemos venir, como dice una canción, podemos hacer solo visita o podemos en el fondo habitar en el Señor. Son dos cosas distintas. Entonces muchas veces por eso, ¿pero por qué? Si yo oro, si busco al Señor, si hago esto, sí, pero aún nuestra carne no ha sido redimida completamente al Señor. Y eso pucha que cuesta. Pucha que es difícil. No le hablo de la vereda de ya haber superado eso, no. De la vereda igual que usted, de estar pasando procesos difíciles. De estar ahí, muriendo uno mismo, equivocándose, parándose de nuevo. ¿Por qué? Porque hay algo mayor que eso, que es el amor por el Señor. Amén. El cual, conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renovando también este es un verbo griego que lo podemos establecer en contraste con nuestra realidad anterior, pensando en cómo éramos antes. Y describe una nueva vida. ¿A qué se refiere este renovando? Pensemos en un recién nacido, ¿cierto? Completito y todo, pero es inmaduro aún en sus procesos, ¿sí? A cierta edad, en el fondo a ciertos meses, comienza a presentar ciertos signos, después empieza a comer, después le sale su primer diente, requiere todo un proceso, después gatea, después camina. En el cristiano es lo mismo. Cuando uno busca al Señor y levanta la mano y se une a Cristo, uno es nuevo en el Señor, amén, completo. Y eres una persona nueva en Cristo, completa. Pero aún eres inmaduro en la fe, aún somos inmaduros en los procesos del Señor. Algunos estamos gateando, otros van caminando, a otros les sale un diente, a otros todavía no les salen los dientes. Es todo un proceso. Es todo un proceso que nosotros vivimos en el camino del Señor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el Hijo de Dios, aún en su inmadurez, tiene la capacidad y un propósito eterno proveniente del Señor. Aun cuando el resto te diga, no, ¿quién soy tú para estar parado delante? O tú no te calláis nunca, o tú dais puro jugo, o tú no te quedáis nunca quieto. No sean así, yo no dije nada. O tú acá, o ni siquiera te paráis adelante y no sabéis ni de la Biblia. Aún en nuestras debilidades, el Señor nos va perfeccionando. Nadie de los que está aquí es perfecto, nadie. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros nació con el micrófono en la mano. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros nació sabiendo de la Biblia. Pero el Señor se va perfeccionando en el tiempo. Entonces, paréntesis, no te angusties. El Señor se va perfeccionando en tu proceso. Amén. Si estás viviendo un proceso complicado, las personas que pasaron adelante, cuando Connie les dijo, tengan fe en esta oración, el Señor va a hacer algo en este tiempo. El Señor se va perfeccionando en los procesos. ¿Cuándo? Cuando nos disponemos. ¿Cuándo te dispones? Cuando se hace un llamado de acá adelante y tú reconoces y pasas acá. Señor, reconozco que necesito de ti. Siendo líder, siendo pastor, siendo lo que seas, no importa. Aquí no importa, teniendo la humildad de reconocer que necesito del Señor. Que necesito, ¿por qué? Porque le amo y porque sé que soy carente de Él. Pero estoy en el proceso. Por lo tanto, si en tu corazón hay un deseo genuino de buscar al Señor, de amarle, pero sientes que hay áreas de tu vida que no encajan, no te sientas mal, porque a lo mejor se te da una oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de mejorar. Así es. No seas tan duro con tu líder, porque está en el proceso de mejorar. No seas tan exigente o demandante con tus pastores. Búscanos, sí, te podemos ayudar, tus líderes, los chiquillos que son pastores. Pero no seamos tan estrictos cuando a veces no nos contestan en el momento. Líderes,
No seamos tan estrictos con nuestros chiquillos, sepamos entender los procesos. No se pasen de listos, sí. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que estamos todos en el proceso. De diversa manera, pero en un proceso en el cual cada día nos vamos perfeccionando. La palabra dice que nos vamos a perfeccionar día a día. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga el Señor. Hasta cuando venga el Señor nos vamos perfeccionando en Él. Y el 11 dice, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así como los creyentes deben deshacerse de sus hábitos, como cuerpo de Cristo debemos hacer realidad la unidad en nosotros. Y eso es súper importante porque aquí tú no eres un ente solo. Tú aquí no estás solo, yo vengo, escucho la palabra y me voy a mi casa y la trabajo yo mismo, ¿no? Tu búsqueda con el Señor, tu comunión con el Señor, el esfuerzo que tú estás aquí hace fuerza que nosotros seamos cuerpo. Hacemos fuerza. El que tú estás acá es importante para el Señor. Si tú no estás, se nota tu presencia. A lo mejor tú dices, ¿a dónde? Tú me decías eso y a lo mejor ni siquiera te sabes mi nombre. Tengo mala memoria, sí, es verdad. Pero cuando alguien no está, alguien nota tu ausencia. Se nota tu ausencia. Por lo tanto, mis procesos personales, mis decisiones, lo que yo hago en mi vida, no me repercute solo a mí, sino que repercute al que está al lado mío. Repercute a mi ambiente familiar. Repercute a mi ambiente estudiantil. Para bien o para mal. Por supuesto, esperamos y confiamos que sea para bien. Y repercute aquí en el ministerio. No podríamos hacer el evangelismo sin ustedes. Los necesitamos, pero más que nosotros los necesita el Señor. La obra de Cristo los necesita. Nuestro hermano Cristian Ruiz necesita de la fuerza joven de Catedral, ¿o no? Amén, ¿o no? Amén. Tanto que oramos por harto tiempo, hemos buscado al Señor que por las leyes que se están levantando en nuestro país, y el Señor levantó a uno en su gracia de nuestra congregación. Ahí está la unidad de cuerpo. En estos momentos vemos la unidad de cuerpo. Por lo tanto, todos nuestros procesos personales no influyen solo en nosotros, sino que repercuten en el que está al lado mío y en el que viene detrás de mí. Esto es para decirte, chuta, otra más responsabilidad, sí, pero también animarte a que no estás solo. A que primero está el Señor contigo y segundo, siempre va a haber alguien que va a estar orando y cubriéndote a ti. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque así es. Hay un equipo que ora por ti. Hay un equipo que clama al Señor por ti. Te doy un ejemplo que di en el grupo del GDC hace unos miércoles atrás que hacemos el GDC. Y le hablaba de algo muy puntual a los chiquillos y es de nuestra condición cuando dejamos acumular cosas en el Señor. Les daba el ejemplo, quizás se van a reír, de un estanque, de un tapón y ¿qué más? ¿El agua qué? El agua estancada, ¿cierto? Piensa en un estanque. Tú eres el estanque. Piensa en el tapón. Cuando uno se ducha y pone el tapón, ¿qué pasa? Se acumula el agua y queda ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ya. El tapón es tu pecado, pero este pecado que es como una atadura. Piensa en tu mente, algo que te cuesta, algo que en menos de un mes lo repites constantemente, eso es una atadura. Algo que no pasa mucho tiempo y lo vuelves a hacer, eso es una atadura. Algo que está ahí. Y el agua estancada es el mal aroma que genera, en el fondo, esa atadura. ¿Cómo dice la palabra que queremos ser frente al Señor? Como un olor fragante, ¿cierto? Que así nos debemos presentar como Cristo. Y yo busqué, que a mí me gusta leer, el agua estancada desde el punto de vista ambiental y biológico. Tranquilo, no los voy a latear. Pero para que ustedes sepan, el agua estancada crea un ambiente propicio para el crecimiento bacteriano de hongos peligrosos, ya que es más factible que se formen bacterias dañinas y otros insectos portadores de enfermedad. Nada nuevo, algo conocido, ¿cierto? Tú no vas a tomar un agua que está hace 20 días y me imagino. O no te vas a bañar. Quiero creerlo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esta agua estancada, tenemos esto que está germinando, tenemos esto que es dañino. Y además, algo muy importante, que hay insectos que son portadores de esta enfermedad. Hay alguien que va a venir a beber a tu agua y como va a encontrar un mal aroma, va a propagar ese mal aroma a otras personas. El agua, al no tener movimiento, ¿qué pasa? Pierde sus propiedades. H2O. 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. ¿Qué es lo principal que se pierde? El oxígeno.
lo que lo hace inservible porque se convierte en un agua dañina para quien la quiere usar y ya no cumple su función, que de alguna manera es dar vida a los seres humanos. ¿No les hace conocido un poco, si hacemos un paralelo eso con la vida cristiana, cuando tenemos un pecado ahí? Cuando tenemos este pecado que nos deja que fluya el agua, que nos deja en el fondo, ¿qué es lo que fluye el agua? Que fluyan los procesos en el Señor, que fluyan las decisiones, que fluya lo que el Señor quiere para nuestra vida, el propósito eterno, pero no, tenemos este pecado que está ahí y que tiene esta agua estancada. Y esta agua estancada empieza a generar un mal aroma. Un mal aroma primero para ti y después para el resto. Empieza a generar hongos, empieza a ser dañina, te empieza a dañar a ti mismo. Este pecado que tienes tú ahí, te empieza a dañar. Empieza a ser portadora de enfermedades. Cuando yo estoy mal, uno siente en el ambiente, ¿cierto? Cuando uno va a saludar, hola, ¿cómo estáis? Hola, chuta, ya. Mejor no los saludo. Así me pasa a mí en mi trabajo. Ya, ok, mejor no los saludo. Al no tener movimiento esta agua, a no estar en los procesos del Señor, a no escuchar los no de Cristo y a no escuchar los sí de Cristo, a no estar en los evangelismos, a no venir a la palabra, al no sumarnos a nuestros 50 días de ayuno y oración, ¿qué pasa? Perdimos el movimiento de la comunión con el Señor, nos estancamos. ¿Y qué hacemos? Vamos perdiendo nuestras propiedades, vamos perdiendo nuestra identidad de hijo, vamos perdiendo esta búsqueda del Señor. ¿Y qué pasa con eso? Cada vez nos vamos más consumiendo en nuestro propio yo, en nuestra propia prudencia, en nuestras propias decisiones, y cada vez el Señor va quedando más de lejos. Se pierde la propiedad vital como el oxígeno. Cuando tengo este pecado acá, pierdo lo principal, que es la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede cohabitar con el pecado. Yo peco, oro al Señor, Señor, perdóname de mi pecado, se va el pecado, vuelve el Espíritu Santo a ti. No cohabita la luz con la oscuridad. Cuando estamos en un agua estancada, cuando estamos en un agua turbia, ¿qué es lo que pasa? Nos estancamos en el Señor y nosotros mismos nos sentimos mal. No nos es indiferente, yo quiero creer eso, ¿cierto? Cuando uno ama al Señor, a uno no le es indiferente fallarle al Señor, a uno le duele, ¿o no? A mí me duele cuando le fallo al Señor. Me duele, le pido perdón, Señor, perdóname, no te quiero fallar, soy humano, me equivoco. Y el Señor está ahí para perdonar y abrazarnos y se va esa agua estancada. Pero cuando no hacemos eso, seguimos ahí, seguimos marcando el paso. Seguimos viniendo por años a los jóvenes, pero nunca hay una transformación real de mi vida como hijo de Dios. Solo en el fondo, como decíamos antiguamente o como se ha hablado mucho, solo soy un asistente, solo soy un oidor, pero no logro ser el discípulo de Cristo que Cristo quiere en mi vida. Y el discípulo que nosotros queremos ser, ¿o no? Amén. ¿Amén o no? Amén. En mi convicción, si hay un sentir al dar esta palabra, es que yo le hablo a gente que no le da lo mismo no agradar al Señor. Porque si no, no estarían aquí. No les da lo mismo cometer errores. No les da lo mismo estar estancados. No les da lo mismo ser víctima a lo mejor de situaciones pasadas. Pero hoy el Señor te viene a decir por medio de esta palabra que Él tiene algo para ti, algo más. Y no es algo chico, es algo grande. Y cuando hablo de algo grande, no te hablo de una casa grande, lo siento, también. Pero no te hablo principalmente de eso, de una casa grande, de un perro y de un auto y de una linda señora, un lindo esposo. No te hablo principalmente de eso. También por fe, sí. Pero cuando te hablo de algo grande, te hablo de vivir en una comunión con el Señor, en que jamás va a tener que estar este tapón ahí y no va a tener que pasar un mes que pasé adelante, oremos por ti, después otro mes, vuelta, oremos por ti. No, porque vas a estar tan comunicado con el Señor, vas a estar tan establecido con el Señor, que tú mismo vas a orar al Señor, Señor, cúbreme, sácame de esto, y el Señor te va a hacer libre. Amén. Amén. No vas a necesitar venir a un culto especial, no vas a necesitar que hagamos un culto especial para que el Señor te haga libre de la atadura que tú estás viviendo. Después de hoy día no puedes decir, nadie me lo dijo. Eso es lo malo de venir, que siempre el Señor nos hace responsables de lo que escuchamos. Amén. Pero y es fundamental, y me gustó mucho al final lo que encontré. Esto es de la OMS, por si acaso no estoy dando jugo, para que busquen. Dice que cuando esta agua se estanca se convierte en dañina para quien la quiere usar y ya no cumple su función, que de alguna manera es dar vida a los seres humanos.
Cuando el agua se estanca, ¿cuál es el fin del agua? Nutrir, ¿cierto? Alimentar, crecimiento. ¿Cuál es el fin de un hijo de Dios? ¿Alguien que me pueda decir? Amén. Alguien que me pueda decir nuevamente. Hablé muy bajo yo. Alcanzar la estatura de Cristo. Alcanzar la estatura de Cristo, bien. La nueva, puro acumulando puntos, bien. ¿Quién más? No hay respuestas malas, denle nomás. Predicar su palabra, bien, Nico. ¿Alguien más? La gran comisión, bien, Noé. Cumplir su propósito, bien. Alabar al Señor, bien. ¿Son malas las respuestas que han dado? No, pues son todas buenas. El agua, como tiene muchas funciones, como hijos del Señor, nosotros tenemos varias funciones que en el fondo se enfocan en una y gran sola, ¿cierto? Que es la gran comisión. Pero las otras son tanto importantes como esa, que al Señor le importa tu persona en particular. El Señor no nos ve como un número. ¿Cuántos hay jóvenes? 68, ya los 68. No, el Señor ve al Dani, ve a la Daniela, ve a la Belén, ve a la María José, ve al Yerko, ve a la Gaby, ve al Diego. El Señor nos ve como únicos porque Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Amén o no? ¿Qué mayor bendición que ser la única creación en la tierra creada a su imagen y semejanza? Entonces yo creo absolutamente que nadie quiere ser un agua estancada, nadie quiere generar un mal aroma, nadie quiere perder sus propiedades, nadie quiere sentirse inservible en el reino del Señor. Y que más aún por mi pecado repercuta eso en el que está al lado mío, mi discípulo. Si necesitamos ayuda, pida ayuda. Y después el Señor nos dice en Colosenses 3 del 12 al 17, vestíos pues como escogidos de Dios santo y amado. Escogido se refiere a que nadie, y esto es súper importante entenderlo, chiquillos, cuando habla de escogido en la palabra se refiere a que nadie se convierte de manera única y exclusiva. ¿Ya? La conversión es personal, sí, pero nadie se convierte de manera única y exclusiva por su propia decisión individual, sino que es solo una respuesta a la gracia soberana del Señor. Amén. La palabra dice, yo no me pude resistir. También hay una canción que dice eso. Yo decido al Señor, sí, pero es una decisión en base a una respuesta, en base a una necesidad, en base a que la gracia de Cristo es tan grande que yo me veo en la necesidad de querer vivir en esa gracia. Amén. ¿Y qué pasa? Esa gracia es eficaz, es libre y no recibe influencia externa alguna. El Señor no depende de las circunstancias. El Señor no depende, y nuestra alabanza a Él no depende si yo hoy día estoy cansado o tengo sueño o estoy triste, ¿no? Como muchas veces dice la Belén de adelante, chiquillos, levanten las manos, chiquillos, adoremos al Señor, chiquillos, obvio, porque el Señor se merece lo mejor. El Señor, nosotros no lo podemos medir en base a las circunstancias que tú o yo podamos estar viviendo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, po. ¿O no? Él es el Señor, así de simple. Y dice, me gusta mucho esto porque dice, escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y de paciencia. Yo destaqué la humildad porque la humildad es lo opuesto a la ira explosiva, el resentimiento, la venganza. Por eso resume el carácter mismo de Jesucristo, el cual soportó la injusticia y cualquier circunstancia desfavorable con la esperanza del alivio divino oportuno. Muchas veces nosotros queremos tomar las cosas por nuestras riendas y muchas veces teniendo la razón, pero ahí tenemos que dejar que el Señor actúe. Tenemos que soltar un poco la rienda. Tenemos que un poco, y se lo dice a alguien que es súper cuadrada, en todo sentido de la palabra, súper cuadrada. Tenemos que dejar un poco que Dios tome el control. Tenemos que un poco salir del estado de confort y cruzar el río. Tenemos que ponernos un poco la coraza como un David, que era un chiquitito flacuchento, que pastoreaba ovejas, tocaba el arpa y nadie le compraba una, y él fue el único que dijo yo entre muchos. Nosotros predicamos, nosotros formamos a una generación que confiamos que va a ser así. Amén. Que cuando muchos te dijeron no, el Señor te va a decir sí, tú, y tú vas a decir amén. Que tú vas a llegar sobre personas que jamás pensaste y vas a ser como un Daniel, que allá se hallaron gracia en ti.
O como un José que halló gracia frente al ojo de Faraón. Esos jóvenes, nosotros estamos convencidos que hay aquí chiquillos. A lo mejor tú no te ves así, pero el Señor te ve de una manera tan distinta como te ves tú. Te ve con amor, porque Él te creó. Y Él decidió que tú estuvieras aquí, aún sin importar los errores que hayamos cometido. Él lo va haciendo todo nuevo. Dice, soportándoos uno a otro y perdonándoos uno a otro si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí habla sobre un amor sobrenatural derramado en el corazón de cada uno de los creyentes, y es lo que nos mantiene adhesivos, nos mantiene unidos como cuerpo. No hay nada más. No hay nada más que nos pueda mantener unidos como cuerpo que no sea el amor del Señor. Nada más, ¿por qué? Porque aquí todos tenemos caracteres distintos, ¿sí o no? Puede que a mí me moleste el carácter de uno, como puede que a algunos les moleste mi carácter. Sí, ya, ok. Me sonaron por acá. No tenemos en común una actividad estudiantil, ni un movimiento social. ¿Qué es lo único que tenemos en común? El amor de Cristo. Eso es lo que nos convoca acá. Eso es lo que nos hace hermanos. Por eso en el 13 dice, soportándoos unos a otros. No dice, sea amigo de todos los jóvenes, no. Pero tiene, ya no sé, pero tiene que primar algo mayor. Algo mayor que mi tincame cae bien. No, tiene que primar el amor de Cristo. En nosotros, como cuerpo, como jóvenes. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Consideraba muy importante tocar el tema 1 de la identidad de hijo, porque en nuestra juventud es verdad que hay mucha carencia de un rol paternal. Y decirte uno que el Señor llena todo. Estés viviendo ese proceso desde la vereda de haberlo superado y decir, sí, el Señor hizo algo, estando en medio del proceso y aún diciendo, yo no veo nada, yo vengo, me esfuerzo, pero a lo mejor no tengo esta cobertura paternal. El Señor hace todo nuevo. El Señor hace todo nuevo, y no dejes de honrar a tus padres y amarlos, a pesar de las circunstancias. Es uno, identidad de hijo. Jamás lo olvide, al tener una identidad de hijo vamos a poder tener una relación con Dios como nuestro Padre eterno. Y al tener una relación con nuestro Padre, cuando yo conozco a mi Padre, sé lo que quiere mi Padre. ¿Cierto? Yo cacho a la Connie. Cuando la miro, sé lo que le molesta. ¿Me entienden? Sé que algo hay que mover. O cuando veo a mi mamá, uno sabe a los papás cuando les molesta algo, cuando hay algo que les agrada. Lo mismo con el Señor. Pero eso requiere un previo conocimiento. Cuando yo conozco al Señor, yo sé lo que Dios quiere de mí. Y al saber lo que Dios quiere de mí, entonces me es más factible no estar en estas aguas estancadas, no estar en estas aguas turbias, no estancarme en el Señor. Y si tengo dificultad, porque es así, todos hemos necesitado de una ayuda, aquí nadie es superhombre y supermujer, pida ayuda. Sáquele, lo siento, siempre le doy pega, sáquele el jugo a su líder. Sáquele el jugo a su líder. Y todos tenemos gracias distintas, por supuesto. Y si en su líder no está eso, hable con su líder y pida más ayuda arriba. Jamás se va a ver mal eso, jamás se va a ver mal. En la abundancia de dones. Ok, les dejo esa tarea. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. No encasillemos a Dios en un solo aspecto, chiquillos. Y principalmente es para poder decirte que el Señor sigue teniendo un propósito en ti, aun cuando te hayas caído 1, 2, 3, 5, 6, 10 veces. Amén. Si estás aquí, el Señor tiene un propósito en ti. Y eso lo va a cumplir en ti. Cuando tú dispongas tu corazón de verdad. Cuando tú realmente tengas la intención de buscar al Señor, de decir, Señor, no puedo, me cuesta, te necesito.
Yo muchas veces lo he hecho y les abro mi corazón en aspectos. Uno tiene distintas presiones. Cuando uno viene de una familia cristiana son otras las presiones y son grandes. Son altas las expectativas y son altas las exigencias. Y muchas veces uno, más en mi adolescencia, Señor, yo ya no quiero seguir más, uno se cansa. Uno piensa que hasta ahí no más puede. Pero ahí viene el amor del Señor y su fidelidad, que no depende de las circunstancias, que no depende de mi persona, que no depende de cuánto yo sé de la Biblia, no. Depende solo de un corazón dispuesto. David por eso agradó al Señor, por su corazón. Entonces, si tu corazón está dispuesto al Señor, vas por buen camino. Vas por buen camino. Esto no se trata del que llega primero. Siempre les digo a los chiquillos, no se trata del que llega primero a la meta, se trata del que persevera. El camino del Evangelio es un camino de perseverar, perseverar. Si me caigo, me levanto. Si tengo el agua estancada, saco el tapón y sigo. Si la estanco de nuevo, no importa, seguimos de nuevo. Pero nunca te conformes con tus circunstancias. Nunca solo estés marcando el paso. Nunca estés cómodo en tu zona de confort. No, toma el desafío de parte del Señor. Toma el desafío de la juventud, no que necesita catedral, no que necesita Connie Cristian, no que necesitamos los líderes, de la juventud que Cristo requiere en estos tiempos. En estos tiempos donde una bandera de ideología de género está tan fuerte. En este tiempo donde una bandera de aborto está tan fuerte. En este tiempo una bandera de homosexualismo que está tan fuerte. Tú toma la bandera del Señor y di, estos son los principios de Cristo, yo los defiendo. Yo amo la causa del Señor. Yo amo la causa del Señor y como decía en Gálatas, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo declaro esa palabra es porque yo voy a caminar en lo que Cristo me diga. Y si no sé, pero es que yo no sé lo que Cristo quiere decirme a mí, entonces ora, busca al Señor. Señor, ayúdame a entender tu propósito para mi vida. Si no sabes cuál es el propósito para tu vida, ora al Señor. Bárbara, llego orando un mes. Ora al Señor. Bárbara, llevo orando un año. Ora al Señor, persevera. Pero no te bajes del campo de batalla que el Señor requiere. No dejes las armas tiradas porque el Señor te necesita y está formando algo en ti. Hoy ya estás ahí sentado, después vas a estar tú aquí adelante. Después tú vas a ser el que está con este micrófono, o vas a ser tú después el que esté coordinando en Cabildo un evangelismo, o vas a ser tú después el que esté en una cárcel predicándole a los que son mirados en menos por la sociedad, o vas a ser tú el que después esté en las poblaciones donde nadie quiere ir. Tú tienes que hacer esa luz, tú tienes que ser ese agente de cambio. ¿Cómo? No sé, pero lo vas a hacer por fe en el Señor. Amén. No veas tu realidad como un obstáculo. No veas tu situación económica como un obstáculo. No veas tu situación educacional como un obstáculo. No veas tu cuna, si es cristiana o no es cristiana, como un obstáculo. No, porque tenemos un Dios más grande que mis circunstancias. Amén. Tengo un Dios más grande que mi realidad familiar. ¿O no? Tengo un Dios más grande que incluso los propios planes que yo pueda decir. Tengo un Dios más grande que mis errores que yo haya cometido. Y si yo lo reconozco frente al Señor, amén. Amén, el Señor lo hace todo nuevo. Quiero que te pongas en pie, por favor. Quiero que te pongas en pie y ores y cierres tus ojos. Cierres tus ojos. Y este tiempo en donde suena la música, los chiquillos cantan de fondo, y cierres tus ojos y no te preocupe el que está al lado, el que está al frente. Tómate este tiempo para el Señor, estos minutos que el Señor reservó para ti y que el Señor trajo esta palabra para ti. Dile, Señor, yo estoy cansado, no quiero ser un agua estancada para ti. No quiero serlo, Señor. Yo me rehúso a eso, Padre. Si he hecho algo mal, perdóname, Señor, pero yo me rehúso a eso, Señor. Si tú estás en esa condición, sin importar el que esté al lado, yo te pido que en un acto de fe tú pases acá adelante. Abro este altar para el que dice, yo estoy cansado y necesito de ti. Abro este altar para el valiente, para los valientes que dicen, Señor,
Yo por años a lo mejor he venido a la iglesia, pero nunca he sentido tu amor, tu pasión. Nunca te he visto como un padre. Este es el momento en que tú con sinceridad pases adelante. No te importa quién te mire, no importa si eres líder, no importa en este momento. Dile al Señor, Señor, te necesito. Señor, no quiero la vida pasada. Señor, no quiero vivir las consecuencias. No quiero lo mejor, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque eres fiel. Dale gracias al Señor. No le pidas nada, solo dale gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Eres grande, eres bueno, eres bendito. Oh, Señor, tú eres el centro, Padre. Gracias, Señor, porque tú alivias los corazones, Señor. Gracias porque por fe declaramos, Señor, que tú algo harás. Amén. Algo tú vas a hacer, Señor, y en ti confiamos, Padre. Amén, amén. Dale un abrazo al que tienes al lado y un aplauso al Señor por su palabra.